Millonario, llega más temprano a casa en el lago y casi se desmaya con lo que ve. El maletín de cuero italiano de $3.000 se deslizó de los dedos de Alejandro y golpeó la madera pulida del suelo con un ruido sordo y pesado, pero nadie en la inmensa sala lo escuchó. Ni siquiera él mismo pareció registrar el sonido. Todo su universo, toda su realidad, se había congelado en una imagen que su cerebro se negaba a procesar, una escena tan imposible, tan desgarradoramente hermosa, que sintió que las piernas le fallaban. Alejandro tuvo que aferrarse al marco de la puerta de entrada para no caer de rodillas, con el corazón golpeándole las costillas como un martillo neumático. Lo que estaba viendo desafiaba todos los diagnósticos, todos los informes médicos y todas las noches de insomnio que había sufrido durante los últimos 2 años. Frente a él, bañadas por la luz dorada del atardecer que entraba a raudales por los ventanales gigantes con vista al lago, estaban ellas. Elena, la nueva empleada doméstica que había contratado hacía apenas 3 semanas, no estaba limpiando de la manera convencional. Llevaba sus guantes amarillos de goma, sí, y su uniforme azul impecable con el delantal blanco, pero estaba haciendo algo que ninguna otra niñera o empleada se había atrevido a hacer en esa mansión lúgubre. Estaba corriendo en calcetines sobre el piso recién encerado, usándolo como una pista de patinaje improvisada, con la fregona convertida en una lanza de caballero imaginaria. Pero eso no era lo que tenía a Alejandro al borde del desmayo. Lo que le robó el aliento fue la pequeña carga que Elena llevaba sobre sus hombros. Mía, su hija de 4 años. La misma Mía que no había emitido una sola palabra, ni un gemido, ni mucho menos una risa, desde el día en que enterraron a su madre. La misma niña que los mejores psicólogos de Europa habían diagnosticado con mutismo selectivo postraumático severo, advirtiendo a Alejandro que tal vez nunca volvería a conectar emocionalmente con el mundo. Y sin embargo, allí estaba. Mía se aferraba con sus manitas regordetas al moño oscuro de Elena, con la cabeza echada hacia atrás, y un sonido cristalino, puro y vibrante llenaba la habitación. Carcajadas. Mía estaba riendo a carcajadas. No era una sonrisa tímida, era una risa profunda, estruendosa, una explosión de alegría infantil que Alejandro había olvidado que existía. «¡Más rápido, caballito! ¡Más rápido!», gritó Elena, girando sobre sí misma con una gracia que desafiaba su humilde posición, haciendo que el vestido azul se abriera como una flor. Alejandro sintió que las lágrimas, calientes y urgentes, le subían a los ojos. No podía moverse, tenía miedo de parpadear y descubrir que todo era una alucinación provocada por el estrés del trabajo. Había llegado 2 horas antes de su viaje de negocios para sorprender a Sofía, su prometida, pero el destino le había dado una sorpresa infinitamente mayor. Vio cómo Elena se detenía un momento, jadeando y sonriendo, con el rostro iluminado por un cariño genuino que trascendía cualquier obligación contractual. «¿Ves, princesa?», dijo Elena, con esa voz suave y musical que parecía tener un efecto sedante sobre las bestias y los niños. «El monstruo del polvo no puede alcanzarnos si somos más rápidos que el viento». Mía aplaudió, con sus ojos azules brillando con una luz que había estado apagada durante 730 días. «Otra vez», susurró la niña. Alejandro dejó escapar un sollozo ahogado. Su hija había hablado. Era solo un susurro, ronco por el desuso, pero era una palabra. Otra vez. 2 años de silencio sepulcral, de terapias inútiles, de juguetes caros que se quedaban en sus cajas, rotos por una simple empleada doméstica con guantes de goma y un corazón dispuesto. Él recordaba la última vez que intentó jugar con Mía. Ella simplemente se había quedado mirando la pared, inerte, como una muñeca de porcelana vacía,
Y ahora veía cómo Elena, una mujer que apenas cobraba el sueldo mínimo, lograba lo imposible simplemente bajándose a su nivel, convirtiéndose en una niña más. La escena tenía una intimidad sagrada. Elena no la trataba como a la heredera de la fortuna Valladares. La trataba como a una niña que necesitaba ser salvada de su propia tristeza. Alejandro notó cómo las manos de Elena sostenían con firmeza y seguridad las piernitas de Mía, protegiéndola en cada giro, priorizando su seguridad instintivamente mientras le devolvía la infancia. Suscríbete ahora a nuestro canal si quieres descubrir por qué este momento de felicidad estaba a punto de desatar una guerra cruel dentro de la mansión y cómo una simple decisión cambiaría el destino de todos. Alejandro dio un paso adelante, con la intención de entrar, de abrazarlas a las dos, de agradecerle a esa mujer por devolverle la vida a su hija. Quería ofrecerle el mundo entero en ese instante. Pero antes de que su zapato pudiera tocar la alfombra persa, el sonido de unos tacones afilados golpeando agresivamente el mármol del pasillo detrás de él rompió el hechizo como un espejo estrellándose contra el suelo. ¿Pero qué demonios está pasando aquí? El grito fue tan agudo y repentino que pareció rasgar el aire tranquilo de la tarde. Sofía irrumpió en la sala como un huracán de furia helada. Su vestido de diseñador, impecable y rígido, contrastaba violentamente con la calidez doméstica que Elena y Mía habían creado segundos antes. El efecto fue inmediato y devastador. La risa de Mía se cortó en seco, como si alguien hubiera cerrado un grifo. El cuerpo de la niña se tensó sobre los hombros de Elena y esa luz milagrosa en sus ojos se apagó, reemplazada instantáneamente por el terror conocido. Elena, por su parte, frenó con una destreza impresionante para no dejar caer a la niña, girándose hacia la fuente del grito con los ojos muy abiertos, el rostro perdiendo todo color bajo la cofia blanca. «¡Señorita Sofía!», exclamó Elena, bajando a Mía con una delicadeza extrema, asegurándose de que sus pies tocaran el suelo firmemente antes de soltarla. Nosotros solo estábamos... «¡Cállate!», bramó Sofía, avanzando con el dedo índice apuntando como un arma. «Eres una irresponsable. Podrías haberla matado. Mira este desastre, suelo mojado, tú corriendo como una salvaje con la niña encima. ¿Tienes idea de quién es ella?». Alejandro, aún oculto por la penumbra del vestíbulo, observó la escena con una mezcla de fascinación y horror creciente. Vio algo que le heló la sangre más que el grito de su prometida. Mía, su hija, no corrió hacia Sofía, la mujer que pronto se convertiría en su madrastra y que supuestamente la adoraba. No. Mía corrió hacia Elena. La niña se escondió detrás de las piernas de la empleada doméstica, agarrando la tela azul de su falda con los puños blancos por la fuerza, enterrando la cara en el delantal. Elena, lejos de apartarla por miedo a la reprimenda, llevó una mano enguantada hacia atrás de forma instintiva, cubriendo la espalda de la niña, creando un escudo humano entre la pequeña y la furia de Sofía. «Lo siento mucho, señorita», dijo Elena bajando la cabeza, pero sin moverse un milímetro de su posición protectora. «Mía estaba triste y... el juego es la única forma en que se deja limpiar la habitación. Estábamos teniendo cuidado, se lo juro». «No me interesan tus excusas de clase baja». Sofía llegó hasta ellas, su rostro contorsionado por una mueca de asco. «Estás aquí para limpiar, no para jugar a ser la mamá. Mírate, estás sudada, sucia y has llenado de gérmenes a la niña. Aléjate de ella ahora mismo». Sofía extendió la mano para agarrar a Mía del brazo y jalarla lejos de la criada. El movimiento fue brusco, carente de cualquier ternura. «Ven aquí, Mía, esa mujer está sucia». Pero Mía hizo algo inédito. Se soltó del agarre de Sofía y soltó un chillido agudo, volviendo a aferrarse a la pierna de Elena con desesperación.
No, gritó la niña. La palabra resonó en la habitación, rebotando en las paredes altas. Sofía se quedó paralizada, con la mano en el aire. Elena cerró los ojos, esperando el golpe o el despido inminente, pero apretó a la niña contra sí misma con más fuerza. Alejandro sintió una náusea profunda en el estómago. Durante meses, Sofía le había dicho que Mía era difícil, que necesitaba disciplina, que la frialdad de la niña era síntoma de su enfermedad mental. Pero lo que estaba viendo ahora no era enfermedad. Era preferencia, era instinto de supervivencia. Su hija le tenía pavor a su prometida y adoraba a la mujer que fregaba los suelos. «Suéltala, estúpida». Sofía levantó la voz otra vez, perdiendo la compostura. «Le has lavado el cerebro. Alejandro se enterará de esto. Cuando llegue esta noche, estarás en la calle con tus trapos sucios». «Ya estoy aquí», dijo Alejandro. Su voz fue baja, tranquila, pero cargada de una autoridad tan pesada que la temperatura de la habitación pareció descender 10 grados. Sofía dio un salto, girándose sobre sus tacones, y su expresión cambió en una fracción de segundo. La máscara de furia se disolvió, reemplazada por una sonrisa temblorosa y una mirada de víctima ensayada. «¡Mi amor!», exclamó llevándose las manos al pecho. «Gracias a Dios que llegaste, tienes que ver esto. Llegué y encontré a esta mujer poniendo en peligro la vida de Mía. Estaba corriendo, resbalando, casi la tira por la ventana. Tuve que intervenir, estaba aterrorizada». Alejandro avanzó lentamente hacia el centro de la sala. Sus pasos resonaban ahora con una finalidad ominosa. No miró a Sofía. Sus ojos estaban clavados en Elena, quien temblaba visiblemente, y en Mía, que lo miraba con ojos grandes, aún aferrada a la falda azul. «¿Es cierto eso, Elena?», preguntó Alejandro manteniendo la voz neutral. Elena tragó saliva, sus ojos llenándose de lágrimas de impotencia. Sabía que su palabra no valía nada contra la de la futura señora de la casa. «Señor, yo», balbuceó, incapaz de mentir, pero temerosa de decir la verdad. «Estábamos jugando. Asumo toda la responsabilidad. Por favor, no castigue a Mía. Fue idea mía». Alejandro se detuvo a 2 pasos de ellas. Vio el miedo en los ojos de Elena. No miedo por ella misma, sino miedo por lo que le pasaría a la niña si ella se iba. Vio cómo la mano de Elena acariciaba distraídamente el cabello de Mía para calmarla, incluso mientras enfrentaba su propio despido. Luego, Alejandro giró lentamente la cabeza hacia Sofía. «¿Dices que la estaba poniendo en peligro?», preguntó con una ceja arqueada. «Sí, mi amor. Es una salvaje», insistió Sofía, acercándose para colgarse de su brazo. «Tienes que despedirla ahora mismo. No es segura para nuestra familia». Alejandro miró los guantes amarillos de Elena, luego miró las uñas perfectamente manicuradas de Sofía. Recordó la risa. Esa risa que valía más que toda su fortuna. «Es curioso», dijo Alejandro, soltándose suavemente del agarre de Sofía, «porque llevo 5 minutos observando desde la puerta, y es la primera vez en 2 años que veo a mi hija viva». El silencio que siguió fue ensordecedor. La sonrisa de Sofía vaciló. «¿Qué? tartamudeó ella. «Pero, Alejandro, cariño, seguramente viste mal. Era histeria, no risa. Los médicos dijeron...». «Sé lo que dijeron los médicos», cortó él seco. «Y sé lo que vi. Vi a una empleada haciendo el trabajo de una madre, y vi a una madre entrar gritando y destruyendo el momento más feliz que esta casa ha tenido en años». Sofía palideció. Elena levantó la vista, sorprendida, encontrándose con la mirada intensa y agradecida de su jefe. «Elena», dijo Alejandro suavizando el tono, «¿podrías llevar a Mía a la cocina y darle un poco de jugo? Creo que el caballito necesita descansar». «Sí, señor». «Inmediatamente, señor».
susurró Elena. Cargó a Mía en sus brazos, quien no opuso resistencia, y salió rápidamente de la sala, lanzando una última mirada furtiva hacia Alejandro. Cuando la puerta de la cocina se cerró, Alejandro se volvió hacia Sofía. La atmósfera cambió de nuevo. Ya no había calidez. Solo había un hombre de negocios analizando una mala inversión. «Nunca más», dijo él, señalándola con el dedo. «Nunca más vuelvas a levantarle la voz a alguien que está haciendo feliz a mi hija». ¿Entendido? Sofía apretó la mandíbula, sus ojos destellando con un odio frío y calculador que Alejandro no supo interpretar en ese momento. Ella asintió, sumisa, pero por dentro los engranajes de su maldad ya estaban girando. Había subestimado a la criada. Pensó que era una simple chica de limpieza, pero ahora veía que era una amenaza. Y Sofía no dejaba amenazas vivas en su territorio. Si Alejandro quería guerra, la tendría. Pero no sería una guerra abierta. Sería una guerra de sombras, trampas y mentiras, y la pobre sirvienta no sabría qué la golpeó hasta que estuviera en la calle o en la cárcel. «Lo siento, mi amor», dijo Sofía con voz dulce bajando la cabeza. «Solo me preocupé. El estrés de la boda, tú sabes, no volverá a pasar». Pero mientras abrazaba a Alejandro, sus ojos miraban fijamente hacia la puerta de la cocina, prometiendo una venganza silenciosa y brutal. El aire en la sala de estar seguía cargado de una electricidad estática y peligrosa, incluso después de que Elena y Mía desaparecieron tras la puerta de la cocina. Alejandro se pasó una mano por el cabello, despeinándose por primera vez en años, un gesto que delataba su agitación interna. Sofía permanecía de pie junto a la chimenea apagada, con los brazos cruzados sobre su pecho, fingiendo mirar un cuadro abstracto, pero Alejandro podía ver la tensión en sus hombros, rígidos como el acero. «No quiero que esto se repita, Sofía», dijo Alejandro, rompiendo el silencio. Su voz ya no tenía la furia del momento anterior, pero conservaba una firmeza innegociable. «Esa mujer, Elena, ha logrado en 3 semanas lo que tú y yo no hemos podido hacer en 2 años». Sofía se giró lentamente. Sus ojos estaban secos, calculadores. Sabía que había perdido una batalla, pero no la guerra. «Solo intento protegerla, Alejandro», respondió con una suavidad ensayada. «Tal vez exageré con los gritos, lo admito. El estrés de los preparativos de la boda me tiene al límite, pero tienes que entender mi punto. Una empleada doméstica no tiene la educación ni el criterio para criar a una niña de la clase de Mía. ¿Y si se hubiera caído? ¿Y si se hubiera roto el cuello por resbalar en ese piso mojado?» Alejandro la miró fijamente, buscando algún rastro de preocupación genuina en su rostro, pero solo encontró la frialdad de siempre maquillada de responsabilidad. «Si se hubiera caído, Elena la habría atrapado. Lo vi, Sofía». Ella no estaba limpiando, estaba conectando. Mía reía. Alejandro hizo una pausa, saboreando el recuerdo. Reía a carcajadas. «¿Cuándo fue la última vez que la hiciste reír tú?» La pregunta quedó flotando en el aire como una bofetada. Sofía apretó los labios hasta que se pusieron blancos. Antes de que pudiera responder con alguna excusa venenosa, la puerta de la cocina se abrió tímidamente. Elena apareció, ya sin Mía, sosteniendo una bandeja con café recién hecho. Sus ojos estaban rojos, señal de que había llorado en silencio, pero su postura era digna. «Permiso, señor». «Señora», dijo con voz apenas audible. «Pensé que necesitarían algo caliente». Alejandro la observó mientras servía las tazas con manos temblorosas pero precisas. «Elena», la llamó él. Ella se congeló, esperando el despido. «Dígame, señor. Explícame algo. ¿Por qué lo hacías? Sabes que está prohibido correr dentro de la casa. Sabes que es motivo de despido inmediato por poner en riesgo el mobiliario y la seguridad.
¿Por qué arriesgar tu trabajo? Elena dejó la cafetera sobre la mesa de centro y levantó la vista. Por un segundo, el miedo desapareció de sus ojos oscuros, reemplazado por una honestidad brutal que desarmó a Alejandro. «Porque el silencio de esta casa es demasiado ruidoso para ella, señor», respondió Elena con una elocuencia que no correspondía a su uniforme. «Mía le tiene miedo al silencio. Cuando todo está callado, ella recuerda la ausencia de su madre. El ruido de la aspiradora la aterroriza. El silencio la deprime. Así que decidí convertir la limpieza en un juego. Si yo hago ruido, si yo grito y corro, el mundo parece menos serio, menos peligroso para ella. No me importaba el piso, señor. Me importaba que ella dejara de mirar la pared». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Esa mujer humilde había entendido la psicología de su hija mejor que los médicos de $500 la hora. «Gracias, Elena», murmuró Alejandro. «Puedes retirarte». Elena hizo una reverencia y se dirigió al pasillo. Alejandro tomó su taza de café y se dirigió a su despacho, pasando por lado de Sofía sin decir nada más, dejándola sola con su rabia. En cuanto la puerta del despacho de Alejandro se cerró con un clic, la máscara de Sofía cayó por completo. Se movió con la velocidad de una cobra, interceptando a Elena en el pasillo oscuro que llevaba al área de servicio, lejos de las miradas y oídos de Alejandro. Sofía agarró a Elena por el brazo, clavándole las uñas largas y perfectas en la carne tierna justo por encima del codo. Elena soltó un jadeo de dolor, pero Sofía le tapó la boca con la otra mano. «Escúchame bien, mosquita muerta», susurró Sofía, su aliento oliendo a menta y veneno. «No te creas que has ganado nada hoy. Alejandro es un hombre sentimental, débil con el recuerdo de su esposa muerta. Tú solo eres una distracción barata». Elena intentó soltarse, pero Sofía apretó más fuerte, disfrutando del miedo en los ojos de la sirvienta. «¿Crees que te vas a quedar aquí jugando a la mamá feliz?». Sofía soltó una risa seca y cruel. «Tengo planes para esa niña malcriada. En cuanto tenga el anillo en mi dedo y Alejandro firme los papeles prenupciales, esa mocosa se va». Sofía sacó de su bolsillo un folleto arrugado que llevaba escondido y se lo restregó en la cara a Elena. Era un tríptico brillante de un internado en Suiza, Instituto Sainte Croix para niños con dificultades conductuales. «Suiza querida, a miles de kilómetros de aquí, donde enseñan disciplina de verdad, con duchas frías y sin jueguitos estúpidos de fregonas», siseó Sofía. «Así que disfruta tu tiempo con ella, porque voy a encargarme de que te despidan mucho antes de que llegue ese día, y no será un despido bonito. Voy a asegurarme de que nunca más consigas trabajo ni para limpiar letrinas». Sofía la empujó contra la pared y la soltó con desprecio, alisándose el vestido como si hubiera tocado basura. «Ahora lárgate a fregar algo, que es para lo único que sirves». Elena se quedó allí, pegada a la pared, con el corazón latiéndole desbocado. No le importaban las amenazas sobre su trabajo. Miró el pasillo por donde Sofía se alejaba taconeando victoriosa. Su terror no era por ella, su terror era por Mía. Esa mujer no quería ser su madre. Quería deshacerse de ella como si fuera un mueble viejo que estorba en la decoración. Elena se tocó el brazo donde las uñas de Sofía habían dejado marcas rojas en forma de media luna que pronto se volverían moradas. Y tomó una decisión silenciosa, pero inquebrantable. No se iría. Tendrían que arrastrarla fuera de esa casa. Pasaron 3 días en los que la atmósfera de la mansión del lago cambió sutilmente, como el clima antes de una tormenta eléctrica. Alejandro había decidido extender su estancia trabajando desde casa, cancelando 2 reuniones importantes en la ciudad. Decía a sus socios que necesitaba concentrarse en los balances anuales, pero la verdad estaba ocurriendo a través de la puerta entreabierta de su despacho.
Alejandro se había convertido en un espía en su propia casa. Desde su escritorio tenía una vista estratégica del jardín de invierno y parte de la sala principal. Había movido su silla no para tener mejor luz, sino para tener mejor ángulo. No podía evitarlo. Necesitaba ver si lo que había presenciado el primer día fue un milagro aislado, o si era la nueva realidad. Lo que vio le destrozó y reconstruyó el corazón simultáneamente. Era media mañana. Sofía había salido al spa, alegando que la tensión de la casa le arruinaba el cutis. La casa estaba en paz. Alejandro observó cómo Elena entraba en el jardín de invierno con una cesta de ropa limpia. Mía iba detrás de ella, no caminando con la cabeza gacha como solía hacer, sino imitando los pasos de Elena, llevando sus propios calcetines pequeños en las manos. «Muy bien, mi ayudante estrella», dijo Elena, su voz llegando clara hasta el despacho de Alejandro. «Hoy vamos a doblar las nubes». «¿Nubes?», preguntó Mía. Su voz sonó ronca, pero curiosa. «Sí, las toallas blancas son nubes que atrapamos del cielo, y tenemos que doblarlas con cuidado para que no llueva dentro de la casa». Alejandro dejó de respirar. Nubes. Qué forma tan poética de describir una tarea doméstica aburrida. Elena comenzó a doblar una toalla, cantando una melodía suave, inventada sobre la marcha. Una vuelta por aquí, una vuelta por allá. La nube se duerme y a descansar. Elena le pasó una toalla pequeña a Mía. La niña, concentrada, con la lengua asomando por la comisura de los labios, intentó imitarla. Sus manitas torpes luchaban con la tela felpuda. En otro momento, una niñera habría intervenido. Lo habría hecho por ella para ahorrar tiempo. Elena no. Elena esperó, paciente, eterna. «Así no, Elenita», dijo Mía frustrada. «Inténtalo otra vez. La nube es rebelde», animó Elena sonriendo. Mía lo intentó de nuevo y cuando logró doblar la toalla más o menos en un cuadrado, levantó la vista radiante. Y entonces sucedió. Mía comenzó a cantar. «Una vuelta poquí, a descansar». Alejandro sintió que una lágrima caliente rodaba por su mejilla. Se la limpió rápidamente, sintiéndose casi culpable por invadir ese momento sagrado. Su hija estaba cantando, estaba viviendo. Sintió un impulso irrefrenable de ir allí y abrazarlas, pero sabía que su presencia rompería la magia. Elena era el catalizador. Él todavía era un extraño en el mundo de su hija. De repente, Elena se estiró para colocar una pila de toallas en un estante alto del jardín de invierno. Al levantar el brazo, la manga de su uniforme se deslizó hacia abajo. Alejandro agudizó la vista. Allí, en la cara interna de su brazo pálido, había una marca fea. Un moretón oscuro, con bordes amarillentos, y encima de él, marcas rojas recientes, como rasguños o pellizcos profundos. Alejandro frunció el ceño. Recordó haber visto sus brazos inmaculados el día de la entrevista. Se había golpeado trabajando. Era torpe, pero la forma de la marca parecía la huella de unos dedos. Un agarre fuerte, violento. Antes de que pudiera procesarlo, Elena bajó el brazo rápidamente y se ajustó la manga, mirando nerviosamente hacia la puerta, como si temiera ser observada. Su expresión de dolor fue fugaz, pero inconfundible. Alejandro sintió una punzada de sospecha. Algo no encajaba. Elena irradiaba luz, pero llevaba marcas de oscuridad en su piel. En ese momento, el sonido de un motor potente anunció la llegada de Sofía. El cuerpo de Elena se tensó visiblemente en el jardín de invierno. La risa se detuvo. Mía se acercó a Elena y le tomó la mano. La transformación fue instantánea, de la alegría a la alerta máxima. Alejandro vio entrar a Sofía. Ella pasó por el jardín de invierno sin siquiera mirar a la niña, pero lanzó una mirada fulminante a Elena.
Alejandro vio el intercambio desde las sombras de su despacho. Vio cómo Sofía movía los labios, susurrando algo al pasar, y cómo Elena bajaba la cabeza, sumisa. Sofía entró al despacho de Alejandro minutos después, trayendo consigo un aire de perfume caro y falsedad. «Cariño», exclamó, besando su mejilla. «Qué día tan agotador. Lidiar con la gente incompetente es tan difícil». Alejandro la miró, analizando cada gesto. «¿Todo bien en el spa?» «Oh, sí, pero...» Sofía hizo una pausa dramática, tocándose el lóbulo de la oreja. «Alejandro, estoy preocupada». «¿Por qué?» «No quería decirte nada para no molestarte con pequeñeces, pero...» Sofía bajó la voz, adoptando un tono de confidencia. «He notado que faltan cosas. Pequeñas cosas». Alejandro se tensó. «¿Qué cosas?» «Unos billetes de mi cartera que dejé en la mesita de entrada. Un lápiz labial de marca. Y hoy no encuentro uno de mis aretes de diamantes. Los pequeños. Estoy segura de que los dejé en el baño de visitas, ese que ella limpió esta mañana». Alejandro sintió que la sangre le hervía, pero no por la razón que Sofía esperaba. Miró a su prometida a los ojos. «¿Estás sugiriendo que Elena es una ladrona?» «No sugiero nada, mi amor. Solo digo que es extraño. Es gente humilde, Alejandro. Tienen necesidades. A veces la tentación es mucha. Deberíamos tener cuidado. Quizás revisar su bolso antes de que se vaya hoy, solo por seguridad». Alejandro recordó la canción de las nubes, recordó la risa de Mía, y luego miró la manicura perfecta de Sofía, uñas largas, afiladas, del mismo tamaño que las marcas en el brazo de Elena. Una duda terrible y oscura comenzó a echar raíces en la mente del millonario. Sofía estaba plantando semillas de desconfianza, regándolas con veneno. Pero Alejandro era un hombre de negocios astuto. Sabía cuando alguien intentaba venderle una mentira. Sin embargo, necesitaba pruebas. «No vamos a revisar a nadie sin pruebas, Sofía», dijo Alejandro fríamente. «En esta casa no tratamos a los empleados como criminales por un arete perdido. Búscalo bien». Sofía sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Como digas, querido, seguro aparece». Se dio la vuelta para salir y su rostro cambió a una mueca de determinación malévola. «Aparecerá donde yo quiera que aparezca», pensó ella. Mientras tanto, en el jardín, Elena abrazaba a Mía sabiendo que el tiempo se les estaba acabando. La guerra había comenzado y el primer ataque estaba a punto de ser lanzado. La cena de negocios en la Casa del Lago había sido diseñada milimétricamente por Sofía para ser el evento del año, pero la atmósfera en el comedor principal era tan frágil como el cristal de las copas de vino que sostenían los invitados. 12 personas, entre socios inversores de Zúrich y banqueros locales, estaban sentadas alrededor de la mesa de caoba, bajo la luz tenue de una lámpara de araña moderna. Alejandro, sentado en la cabecera, intentaba concentrarse en la conversación sobre fusiones de mercado, pero su mente estaba en otra parte. Estaba en la planta de arriba, donde sabía que Elena estaba acostando a Mía. Por primera vez en meses, no había escuchado llantos a la hora de dormir, solo un silencio pacífico. Elena entró en el comedor con la cabeza baja, cargando una bandeja de plata con el servicio de café y postres. Llevaba el uniforme impecable, pero sus ojos evitaban cualquier contacto visual, especialmente el de Sofía, que presidía el otro extremo de la mesa, luciendo un vestido de seda rojo sangre que parecía una herida abierta en la sobriedad de la habitación. «El café, señores», susurró Elena, sirviendo con una precisión que delataba sus años de experiencia. Alejandro la observó de reojo. Notó cómo le temblaba ligeramente la mano izquierda al servirle a Sofía. «Cuidado, querida», dijo Sofía en voz alta, deteniendo la conversación de la mesa. «Casi me manchas el vestido. Es un Valentino. No creo que tu sueldo de un año
cubra la tintorería. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Los inversores suizos intercambiaron miradas. Alejandro apretó la mandíbula sintiendo la vergüenza ajena. «Sofía, por favor», advirtió él con voz grave. «Solo digo la verdad, cariño». «Hay que tener cuidado», respondió ella con una sonrisa encantadora, girándose hacia el invitado a su derecha. «Como les decía, la seguridad es fundamental en estos tiempos. Uno nunca sabe a quién deja entrar en su casa». Elena terminó de servir y se retiró hacia la cocina, su figura encogiéndose bajo las miradas críticas que Sofía había incitado. Fue entonces cuando la trampa se cerró. 5 minutos después, mientras los invitados elogiaban el postre, Sofía soltó un grito ahogado y se llevó la mano a la muñeca izquierda. El sonido de su copa cayendo al suelo y rompiéndose en 1000 pedazos hizo que 2 banqueros saltaran de sus sillas. «¡No puede ser!», exclamó Sofía poniéndose de pie de golpe, con el rostro pálido de una actriz consumada. «¡No está!». Alejandro se levantó de inmediato. «¿Qué pasa? ¿Te has cortado?» «Mi reloj, el Rolex de oro que me regalaste por nuestro compromiso». Sofía empezó a sacudir las manos, mirando debajo de la mesa, moviendo las servilletas con frenesí. «Lo tenía puesto hace 20 minutos. Me lo quité un segundo en la cocina para lavarme las manos porque sentí que tenía algo pegajoso y lo dejé en la encimera». «Dios mío, Alejandro, no está». La tensión en la sala se disparó. Perder una joya de $50,000 en medio de una cena no era solo un accidente, era un escándalo. «Cálmate, Sofía, debe estar en la cocina», dijo Alejandro, tratando de mantener la compostura frente a sus socios. «Vamos a buscarlo». «No», gritó ella señalando hacia la puerta de servicio con un dedo tembloroso. «Yo sé dónde está. Lo vi. Lo dejé al lado del fregadero y esa mujer, ella estaba allí. Ella estaba merodeando cerca de mis cosas todo el tiempo». «Te dije que me faltaban cosas, Alejandro. Te lo advertí». «Sofía, no acuses sin saber», comenzó Alejandro, pero ella ya estaba caminando hacia la cocina con paso decidido. Los invitados se quedaron en un silencio sepulcral. Alejandro no tuvo más remedio que seguirla, sintiendo un peso de plomo en el estómago. Al entrar en la cocina, amplia e iluminada, encontraron a Elena lavando los platos de la entrada, con los guantes amarillos puestos y la espalda encorvada sobre el fregadero. Se giró al escuchar el estruendo de la puerta al abrirse, con los ojos muy abiertos por el susto. «¿Señora?», preguntó Elena, secándose las manos en el delantal. Sofía se abalanzó sobre ella como un halcón. «¿Dónde está? Dámelo ahora mismo y tal vez no llame a la policía». «¿Qué? ¿De qué habla?». Elena retrocedió hasta chocar con la nevera, el pánico empezando a deformar su rostro. «¡Mi reloj! Sé que lo tomaste», gritó Sofía. Luego se giró hacia Alejandro, que acababa de entrar. «Revisa sus cosas, Alejandro. Revisa ese cubo de limpieza asqueroso que lleva a todos lados». Elena negó con la cabeza frenéticamente. «Señor, se lo juro por mi vida, yo no he tomado nada. Solo he estado lavando los platos. Por favor, créame». Alejandro miró a Elena. Quería creerle. Recordaba la risa de Mía, la canción de las nubes. Pero también recordaba las palabras insidiosas de Sofía sobre los pequeños robos anteriores. La duda, ese parásito lento y viscoso, se movió en su cerebro. La presión de tener a sus socios esperando en el comedor, el escándalo, los gritos de Sofía. Necesitaba resolver esto rápido. «Elena», dijo Alejandro, su voz sonando extraña y lejana a sus propios oídos. «Vacía el cubo de limpieza. Ahora». Elena lo miró con una decepción que le dolió a Alejandro más que un golpe físico. «Señor, hazlo», ordenó él más fuerte. Con manos temblorosas, Elena tomó el cubo de plástico azul que usaba para llevar sus productos de limpieza por la casa.
Lo inclinó sobre la mesa central de la cocina. Cayeron trapos húmedos, un bote de limpiacristales, una esponja vieja. Y entonces, con un sonido metálico y brillante, cayó el Rolex de oro macizo. El reloj giró sobre la mesa y se detuvo justo frente a Alejandro. Brillaba con una malicia dorada bajo las luces fluorescentes de la cocina. El mundo de Elena se derrumbó en ese segundo. Soltó un gemido ahogado, llevándose las manos a la boca. «No, yo no lo puse ahí. Señor, alguien lo puso ahí, se lo juro». Sofía soltó una risa triunfal, cruel y afilada. «¿Lo ves?», siseó, mirando a Alejandro con satisfacción venenosa. «¿Lo ves ahora? Es una ladrona, una vulgar ladrona que dejaste entrar en la vida de tu hija. Imagina qué más podría haberle robado. Su inocencia, su seguridad». Alejandro miró el reloj, luego miró a Elena. La evidencia era física, irrefutable. Estaba ahí, pero su instinto gritaba que algo estaba mal. Elena lloraba, no con la culpa de un ladrón atrapado, sino con la angustia de una inocente condenada. Sin embargo, los hechos eran los hechos, y Alejandro era un hombre de hechos. Alejandro cerró los ojos por un momento, respirando hondo el aire cargado de detergente y traición. Cuando los abrió, su mirada se había endurecido. Tenía que ser el hombre de la casa, el protector, el empresario. No podía permitirse sentimentalismos con una empleada que había robado bajo su propio techo. «Recoge tus cosas, Elena», dijo Alejandro. Su voz era plana, muerta. «No, Alejandro, hay que llamar a la policía», intervino Sofía, agarrando el reloj y poniéndoselo en la muñeca como un trofeo recuperado. «Esta mujer tiene que ir a la cárcel. Es un delito grave». «He dicho que recoja sus cosas», repitió Alejandro, girándose hacia Sofía con una mirada que la hizo callar al instante. «No habrá policía. No quiero patrullas en mi casa con mis socios cenando en la sala. No quiero que Mía vea a la policía llevándose a nadie. Se va, ahora». Elena estaba sollozando abiertamente, temblando de pies a cabeza. «Señor, por Mía, no me haga esto. Ella me necesita. No fui yo». «¡Basta!», gritó Alejandro golpeando la mesa con el puño. El sonido hizo vibrar los platos. «La evidencia está ahí. No insultes mi inteligencia. Te di una oportunidad. Te dejé acercarte a mi hija y me pagas robando a mi futura esposa». En ese momento, un pequeño ruido en la entrada de servicio de la cocina hizo que los tres se giraran. Mía estaba allí. Llevaba su pijama de ositos y estaba descalza. Había bajado por el ruido de los gritos. Sus ojos grandes y azules iban de Alejandro a Sofía, y finalmente se posaron en Elena, que estaba hecha un ovillo de miseria contra la encimera. Mía vio las lágrimas de su niñera. Vio la agresividad en la postura de su padre. Y entonces, la niña que había pasado 2 años en silencio, la niña que apenas susurraba canciones sobre nubes, corrió. No corrió hacia su padre buscando protección. Corrió directo hacia Elena, se abrazó a sus piernas con una fuerza desesperada y gritó: «¡No!». El grito de Mía fue desgarrador, gutural, lleno de una furia y un dolor que ningún niño de 4 años debería conocer. «¡Ella no! ¡Ella no!». Alejandro sintió como si le hubieran disparado en el pecho. Ver a su hija defender a la supuesta ladrona con tal ferocidad lo descolocó por completo. Mía golpeaba el aire con sus puñitos, mirando a Sofía con un odio puro. «¡Mala!», gritó Mía mirando a Sofía. «¡Tú mala!». Sofía retrocedió un paso, sorprendida, pero rápidamente recuperó su papel. «Oh, pobrecita», dijo con voz falsa, «está confundida. Esa mujer la tiene manipulada. Alejandro, sácala de ahí, es peligroso». Elena, a pesar de su propia desgracia, se arrodilló en el suelo de la cocina y abrazó a Mía. «Shh, mi amor, shh, estoy bien.
No llores, princesa, no llores que se te mojan las pestañas. No te vayas, sollozó Mía, aferrándose al cuello de Elena. No te vayas, mamá. La palabra quedó suspendida en el aire. Mamá. No la había dicho para referirse a su madre biológica, se la había dicho a Elena. Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Esa palabra debería haber sido suficiente para detenerlo, para hacerlo reconsiderar todo. Pero miró a Sofía, miró el reloj recuperado, pensó en la lógica, en la seguridad, en lo que debía hacer. El miedo a equivocarse y dejar a una criminal cerca de su hija pudo más que la emoción del momento. Se acercó a ellas y con una suavidad que contrastaba con la violencia de la situación, separó a Mía de Elena. La niña pataleó y gritó, pero Alejandro la levantó en brazos. «Lo siento, Mía. Lo siento mucho», susurró él al oído de su hija mientras ella lloraba desconsolada contra su hombro. «Tienes que irte, Elena. Vete antes de que cambie de opinión y llame a la policía». Alejandro sacó su billetera con una mano mientras sostenía a Mía con la otra. Sacó un fajo de billetes, mucho más de lo que le debía por las 3 semanas, quizás $2.000 en efectivo. «Toma esto», dijo extendiendo el dinero hacia Elena. «Por los servicios prestados. Y para que no tengas que robar en tu próximo trabajo. Vete». Elena se puso de pie lentamente. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Miró el dinero que Alejandro le ofrecía. Luego lo miró a él a los ojos. En ese momento, Elena dejó de ser la empleada doméstica asustada y se convirtió en una mujer con una dignidad inmensa, casi regia. «No quiero su dinero, señor Valladares», dijo con voz firme, aunque rota. «Mi trabajo no se paga con dinero sucio y mi cariño por Mía no tiene precio. Enguárdeselo. Le va a hacer falta para comprar el silencio de su conciencia cuando se dé cuenta de lo que ha hecho hoy». Elena no miró a Sofía. No le dio el gusto. Se giró, tomó su bolso personal, dejando el cubo de limpieza atrás como un monumento a la injusticia, y caminó hacia la puerta trasera. «¡Elena!», gritó Mía desde los brazos de su padre, estirando los brazos hacia ella. Elena se detuvo en el umbral, con la mano en el pomo de la puerta. Se giró una última vez, ignorando a los adultos y mirando directamente a la niña. «Sé valiente, mi caballito», dijo con una sonrisa triste. «Recuerda la canción. Las nubes siempre pasan. El sol siempre vuelve». Y con eso salió a la noche fría y oscura, dejando atrás la mansión cálida que, sin ella, de repente se sintió como una tumba de hielo. Alejandro se quedó allí, con su hija llorando y temblando en sus brazos, el fajo de billetes rechazados aún en su mano, y una sensación terrible, asfixiante, de que acababa de cometer el error más grande de su vida. Sofía se acercó y le puso una mano en el hombro. «Hiciste lo correcto, mi amor», dijo ella, acariciando la espalda de Mía con fingido consuelo. «Ya verás que mañana todo vuelve a la normalidad». Pero Alejandro miró la puerta cerrada por donde se había ido Elena y supo que la normalidad había muerto. Mía seguía llorando, pero ahora era un llanto diferente, era un llanto de abandono. Y mientras acunaba a su hija, Alejandro notó que Sofía ya no miraba a la niña. Estaba mirando su propio reflejo en el cristal del horno, admirando cómo brillaba el reloj de oro en su muñeca. La duda ya no era un parásito. Ahora era un monstruo que devoraba a Alejandro por dentro. ¿Y si Elena tenía razón? ¿Y si su conciencia nunca volvía a callarse? La puerta principal de roble macizo se abrió, dejando entrar una ráfaga de viento helado que barrió el vestíbulo, haciendo temblar las lágrimas en las mejillas de Mía. La oscuridad de la noche exterior parecía una bestia hambrienta, esperando devorar la poca luz que quedaba en la vida de la niña.
Elena se ajustó su abrigo delgado, una prenda que claramente no estaba hecha para el frío de la montaña, y apretó la correa de su bolso barato contra su pecho. No miró hacia atrás al principio, dio un paso hacia el umbral, sus zapatillas de tela pisando la piedra fría del pórtico. Detrás de ella, la escena era un cuadro de devastación emocional. Alejandro sostenía a Mía con fuerza, sus nudillos blancos por la tensión de evitar que la niña saltara de sus brazos para correr tras la única madre que recordaba. Los gritos de Mía se habían transformado en un llanto ronco, ahogado, un sonido de derrota absoluta que taladraba la conciencia de Alejandro más profundamente que cualquier acusación verbal. «¡Elena!», gimió la niña extendiendo una mano temblorosa hacia la figura que se alejaba. «¡No te vayas! ¡Tengo miedo!». Elena se detuvo en seco. Su espalda se tensó. El sonido de esa voz infantil, llena de terror genuino, fue más fuerte que su orgullo herido. Giró lentamente, ignorando la lluvia fina que empezaba a caer y a mojar su cabello. Sus ojos, oscuros y profundos, buscaron los de Alejandro. No había odio en ellos, solo una tristeza infinita y una urgencia que él no logró comprender al instante. Sofía, parada unos pasos detrás de Alejandro con los brazos cruzados y una sonrisa de satisfacción apenas disimulada en la comisura de los labios, dio un paso adelante. «¡Ya vete de una vez!», espetó Sofía. «Deja de hacer este espectáculo más difícil para la niña. Si realmente la quisieras, te habrías ido sin armar escándalo». Elena ignoró a Sofía como si fuera invisible. Caminó de regreso hacia Alejandro, invadiendo su espacio personal con una determinación que lo hizo retroceder instintivamente un paso. Pero Elena no iba a atacarlo. Se detuvo a escasos centímetros de él, tan cerca que Alejandro pudo oler el aroma a lavanda y jabón barato que ella desprendía, un olor a limpieza y hogar que contrastaba con el perfume agresivo y costoso de Sofía. «Señor Valladares», dijo Elena en voz muy baja, casi un susurro que solo él y Mía pudieron escuchar. La lluvia repiqueteaba contra el suelo, creando una cortina de privacidad. «Usted es un hombre bueno, lo veo en cómo mira a su hija, pero es un hombre ciego». Alejandro frunció el ceño, a punto de replicar, de decirle que se alejara, pero la intensidad en la mirada de Elena lo paralizó. Ella levantó una mano no para tocarlo, sino para señalar vagamente hacia la planta superior, hacia la habitación de Mía. «No me crea a mí. No crea en mis palabras ni en mis lágrimas», continuó Elena, acelerando el ritmo de sus palabras como si supiera que tenía segundos antes de que Sofía interviniera. «Pero por el amor de Dios, por la memoria de su esposa fallecida, revise al señor Bigotes». Alejandro parpadeó confundido. «¿Qué?». «El oso de peluche viejo, el que está en la estantería alta, el que Mía nunca toca», susurró Elena con urgencia, sus ojos clavados en los de él. «Tiene un ojo de cristal suelto. Hace una semana, limpiándolo, noté una luz roja dentro. Es una cámara, señor. Una cámara de seguridad antigua que quizás usted olvidó. Revise la grabación de hoy. Revise la última hora». «¡Aléjate de él!», gritó Sofía, empujando a Elena bruscamente por el hombro, rompiendo la intimidad del momento. «¿Qué le estás diciendo? ¿Le estás pidiendo más dinero? Lárgate o llamo a seguridad de la urbanización para que te saquen a rastras». Elena tropezó por el empujón, pero recuperó el equilibrio. Miró a Alejandro una última vez. El mensaje había sido entregado, ahora dependía de él. «Cuídela, señor. Cuídela porque está en una jaula con un lobo», dijo Elena en voz alta esta vez. Luego miró a Mía, quien había dejado de llorar para escuchar, atenta a cada movimiento de su heroína. Elena se llevó la mano al corazón y luego lanzó un beso al aire. «Te quiero, mi niña valiente. Recuerda el juego».
Sin esperar respuesta, Elena se dio la vuelta y corrió bajo la lluvia, desapareciendo en la oscuridad del camino de entrada, tragada por la noche y por la injusticia. Alejandro se quedó de pie en el umbral, con el corazón martilleándole contra las costillas. La lluvia mojaba el suelo del vestíbulo, pero él no se movía. Las palabras de Elena resonaban en su cabeza como un eco ensordecedor. Revise al señor Bigotes. Una cámara. Por fin, suspiró Sofía, cerrando la puerta con un golpe seco, dejando el ruido de la lluvia fuera. Dios mío, qué mujer tan dramática. Deberías haberla denunciado, Alejandro. Esa clase de gente solo entiende con mano dura. Alejandro miró a Sofía. La vio alisarse el vestido. Vio cómo acariciaba el reloj de oro en su muñeca con una posesividad enfermiza. Por primera vez en meses, notó algo en la expresión de su prometida que no le gustó. Una dureza en los ojos, un brillo de triunfo cruel que no encajaba con la imagen de la mujer dulce con la que planeaba casarse. «Voy a llevar a Mía a la cama», dijo Alejandro secamente. «¿Quieres que te ayude, cariño?», ofreció Sofía, acercándose para tocar la cabeza de la niña. Mía se apartó bruscamente, como si la mano de Sofía estuviera ardiendo, y escondió la cara en el cuello de su padre. «¡No!», gritó la niña, su voz ahogada. «¡Tú no!». Sofía retiró la mano, ofendida. «Bien, como quieras. Está alterada. Mañana se le pasará. Voy a servirme una copa de vino. Ha sido una noche agotadora». Alejandro subió las escaleras con pasos pesados, sintiendo que cada escalón lo alejaba más de la certeza y lo hundía más en un pantano de dudas. La casa, que horas antes había resonado con risas y canciones sobre nubes, ahora estaba sumida en un silencio sepulcral, un silencio que pesaba toneladas. La mañana siguiente amaneció gris, como si el clima hubiera decidido acompañar el luto de la mansión. La luz que entraba por las ventanas no era dorada ni cálida. Era una luz blanca, fría y clínica que revelaba el polvo flotando en el aire estancado. La casa del lago había regresado a la oscuridad. Alejandro bajó a desayunar con ojeras profundas, marcando su rostro. No había dormido. Había pasado la noche dando vueltas en la cama, con las palabras de Elena taladrándole el cerebro. «Revise al señor Bigotes». No lo había hecho aún. Una parte de él, una parte cobarde, tenía miedo de lo que podría encontrar. Miedo de descubrir que la mujer con la que compartía su vida era un monstruo. Miedo de admitir que había cometido un error irreparable al echar a la única persona que había salvado a su hija. Al entrar en la cocina, la escena que encontró le revolvió el estómago. Mía estaba sentada en su trona alta, inmóvil. Parecía una estatua de cera. Sus ojos azules miraban un punto fijo en la pared, vacíos, sin vida. Delante de ella había un plato de avena fría y un vaso de jugo de naranja intacto. Sofía estaba de pie junto a ella, con una taza de café en una mano y su teléfono en la otra, tecleando furiosamente. Al ver entrar a Alejandro, bloqueó la pantalla del celular rápidamente y forzó una sonrisa. «Buenos días, mi amor. ¿Dormiste bien?», preguntó Sofía, su tono ligero y despreocupado, chocando violentamente con la atmósfera fúnebre de la cocina. «No mucho», murmuró Alejandro, sentándose a la cabecera de la mesa. Miró a su hija. «Mía, cariño, ¿no vas a comer?». Mía no respondió, ni siquiera parpadeó. El mutismo selectivo había regresado con una venganza brutal. La niña que ayer cantaba, hoy no existía. «Lleva así media hora», dijo Sofía con un suspiro de impaciencia, dejando su taza en la mesa con un golpe un poco más fuerte de lo necesario. «Es una malcriada, Alejandro. Está haciendo un berrinche para castigarnos por lo de ayer. No deberíamos ceder. Si tiene hambre, comerá». Alejandro sintió una punzada de irritación. «Es una niña de 4 años, Sofía. No es un berrinche. Está triste». «Es manipulación.
insistió Sofía, su voz endureciéndose. Esa sirvienta le enseñó mañas. Mira esto. Sofía tomó la cuchara con avena fría y se la acercó a la boca de Mía. Abre la boca, Mía. Vamos, no tenemos todo el día. Mía cerró los labios con fuerza, apretando la mandíbula. He dicho que abras la boca, gritó Sofía de repente, perdiendo la paciencia. Con su mano libre agarró las mejillas de Mía y apretó con fuerza para obligarla a abrir la boca. Sus uñas largas se clavaron en la piel suave de la niña. Mía soltó un gemido de dolor, sus ojos llenándose de lágrimas, pero no se defendió. Solo se dejó hacer, con una resignación que rompió el corazón de Alejandro en 1000 pedazos. ¡Suéltala!, bramó Alejandro, poniéndose de pie de un salto, derribando su silla. Sofía soltó a la niña como si le hubiera quemado, girándose hacia Alejandro con los ojos desorbitados. «Solo intento que coma», se defendió, su voz aguda. «Se va a enfermar si no come. Lo hago por su bien». Alejandro rodeó la mesa en 2 zancadas y apartó a Sofía de la trona. Se agachó frente a Mía y vio las marcas rojas, tenues pero visibles, que los dedos de Sofía habían dejado en las mejillas de su hija. Eran las mismas marcas, el mismo patrón que había visto en el brazo de Elena. El mundo de Alejandro se detuvo. La duda se evaporó, reemplazada por una certeza fría y terrible. Elena no se había golpeado limpiando. Elena había sido pellizcada. Elena había sido atacada. Y ahora su hija estaba sufriendo lo mismo. «Vete al salón», dijo Alejandro sin mirar a Sofía. Su voz era tan baja que parecía venir de ultratumba. «Alejandro, por favor, estás exagerando». «¡Vete al salón!». El grito de Alejandro fue tan potente que los cristales de la alacena vibraron. Sofía, asustada por primera vez de verdad, retrocedió y salió de la cocina apresuradamente, murmurando sobre la ingratitud y los nervios. Alejandro se quedó solo con su hija. Le limpió las lágrimas con los pulgares, temblando de rabia contenida. «Lo siento, princesa. Papá es un tonto. Papá lo va a arreglar». Mía lo miró, y por un segundo, Alejandro vio una súplica en sus ojos. «Tráela de vuelta». Alejandro besó la frente de su hija y salió de la cocina, pero no fue al salón a hablar con Sofía. Subió las escaleras corriendo, saltando los escalones de 2 en 2. Su destino era la habitación de Mía. Entró en el cuarto de juegos, que ahora parecía un mausoleo de juguetes abandonados. Sus ojos escanearon la habitación frenéticamente. La casa de muñecas, el tren de madera, los cuentos, y allí, en lo alto de la estantería, cubierto por una fina capa de polvo, estaba el oso. Señor Bigotes. Era un oso de peluche marrón, viejo y gastado, que había pertenecido a su esposa. Alejandro sintió un escalofrío al recordarlo. Hace 3 años, cuando Mía nació, su esposa había insistido en instalar una nanny cam, cámara para niñeras, oculta en el oso, paranoica con la seguridad de la bebé. Alejandro había olvidado completamente su existencia tras la muerte de su mujer. El sistema grababa en bucle en una tarjeta de memoria interna y se activaba por movimiento. Alejandro bajó el oso con manos temblorosas. El peluche lo miraba con sus ojos de botón. Alejandro examinó el ojo derecho. Efectivamente, si miraba de cerca, podía ver la lente minúscula y oscura escondida en la pupila de plástico. Le dio la vuelta al oso y buscó la costura trasera oculta bajo el velcro del chaleco del muñeco. Allí estaba. La ranura para la tarjeta SD y un pequeño puerto USB. Alejandro sintió que el corazón se le salía del pecho. Si Elena tenía razón, la verdad de lo que había pasado ayer estaba encerrada en ese pequeño chip de plástico. Y si tenía razón, Dios le perdonara lo que iba a hacerle a Sofía.
Corrió hacia su despacho, cerró la puerta con llave y se sentó frente a su ordenador portátil. Conectó el cable USB al oso y al puerto de la computadora. La pantalla parpadeó. Una carpeta se abrió automáticamente. Grabaciones seguridad. Alejandro hizo clic en la carpeta con la fecha de ayer. Había varios archivos. Su dedo se cernió sobre el touchpad, dudando por un último segundo. Estaba a punto de ver algo que cambiaría su vida para siempre. Estaba a punto de ver la verdadera cara de la mujer con la que iba a casarse. Respiró hondo, un aire que le supo a ceniza, y le dio al play. El video se abrió. La imagen era nítida, de alta definición, con un ángulo perfecto que cubría toda la sala de estar y parte de la entrada a la cocina. Alejandro se inclinó hacia la pantalla y lo que vio en los primeros segundos hizo que la sangre se le congelara en las venas y sus puños se cerraran hasta que los nudillos crujieron. «Dios mío», susurró Alejandro horrorizado. «¿Qué he hecho?» La pantalla del ordenador portátil parpadeó una vez antes de estabilizarse, iluminando el rostro de Alejandro con un resplandor azulado y espectral. Sus dedos, aún temblando, se aferraban al borde del escritorio de caoba como si fuera la única tabla de salvación en un naufragio. El archivo de video comenzó a reproducirse. La fecha y hora en la esquina superior derecha marcaban ayer, 19:45 p.m., 15 minutos antes de que se desatara el infierno en la cena. La imagen, captada desde la altura del estante donde reposaba el oso de peluche, mostraba una vista panorámica perfecta del pasillo que conectaba el salón con la cocina, un ángulo muerto que las cámaras de seguridad principales de la casa no cubrían. Al principio, el video mostraba el silencio de la casa. Luego entró Elena en el encuadre. Llevaba su cubo de limpieza azul, el mismo que horas más tarde sería la prueba de su crimen. Alejandro sintió un dolor agudo en el pecho al verla. Elena no estaba limpiando con desgana, estaba bailando suavemente mientras pasaba el trapo por los zócalos, tarareando algo que el micrófono del oso apenas captaba, pero que Alejandro sabía que era una canción para Mía. De repente, la figura de Sofía apareció en la pantalla. Alejandro contuvo la respiración. En el video, Sofía no caminaba con la elegancia ensayada que mostraba en público. Caminaba con pasos rápidos y furtivos, mirando por encima del hombro, asegurándose de que Alejandro y los invitados estuvieran ocupados en el comedor principal. La Sofía del video interceptó a Elena justo debajo de la cámara. El audio, aunque con un ligero siseo de estática, era dolorosamente claro. «¡Tú!», siseó Sofía en la grabación. Su rostro estaba contorsionado en una mueca de desprecio que Alejandro jamás había visto dirigida hacia él. «¿Qué crees que haces paseándote por aquí como si fueras la dueña?». En la pantalla, Elena bajó la cabeza sumisamente. «Solo voy a lavar los platos de la entrada, señora». «¡No me contestes!». Sofía levantó la mano y con un movimiento rápido y cruel empujó a Elena contra la pared. El golpe seco resonó en los altavoces del portátil. Alejandro soltó un jadeo, llevándose una mano a la boca. Ver la violencia física ejercida por su prometida contra una mujer indefensa fue un shock, pero lo que siguió fue una pesadilla. Mía apareció en la escena. La niña, pequeña y vulnerable con su pijama, salió de detrás de una columna, habiendo presenciado el empujón. «¡Deja a Elena!», gritó la pequeña Mía en el video. Sofía se giró hacia la niña, y entonces sucedió lo imperdonable. La mujer que Alejandro planeaba convertir en la madre de su hija se agachó, agarró a Mía por el brazo con fuerza viciosa y la sacudió. «Escúchame bien, mocosa estúpida», gruñó Sofía, acercando su cara a la de la niña. «Estoy harta de ti y de tus jueguitos de muda.
En cuanto me case con tu padre, te vas a ir tan lejos que ni siquiera recordarás su nombre. Vas a aprender a respetarme, aunque tenga que enseñarte a golpes. En el video, Elena reaccionó como una leona. Soltó el cubo de limpieza y se lanzó sobre Sofía, arrancando las manos de la mujer del brazo de la niña. «¡No la toque!», gritó Elena, interponiendo su cuerpo entre la agresora y la niña. «Si vuelve a ponerle una mano encima, le juro que no me importará perder mi trabajo. Le arrancaré los ojos». Sofía retrocedió, sorprendida por la ferocidad de la empleada, pero luego sonrió. Una sonrisa malévola, fría, calculadora. «¿Ah, sí?», dijo Sofía alisándose el vestido. «¿Crees que puedes amenazarme en mi propia casa? Vamos a ver quién le cree a quién. Tú eres la sirvienta. Yo soy la futura señora Valladares. Hoy es tu última noche aquí». Sofía miró a su alrededor rápidamente. Sus ojos se posaron en el cubo de limpieza de Elena, que había quedado abierto en el suelo. Con una calma psicópata, Sofía se desabrochó el Rolex de oro de su muñeca, miró a Elena a los ojos, sosteniendo el reloj en el aire como un péndulo hipnótico. «Despídete de mí, mamita», dijo Sofía con burla, y dejó caer el reloj dentro del cubo, entre los trapos sucios. «¡No!», gritó Elena en el video, intentando alcanzar el cubo, pero Sofía le dio una patada al recipiente, alejándolo. «Ahora voy a entrar al comedor y voy a gritar que me has robado», susurró Sofía, acercándose a la cara de Elena. «Y cuando Alejandro venga, te va a encontrar con la evidencia. Y tú no dirás nada sobre cómo traté a la niña, porque si abres la boca, le diré a la policía que también golpeaste a Mía. ¿A quién crees que creerán? ¿A la prometida millonaria o a la sirvienta muerta de hambre?» Sofía se dio la vuelta, se despeinó el cabello a propósito para parecer angustiada y corrió hacia el comedor gritando: «¡Mi reloj! ¡Mi reloj!». Alejandro golpeó la barra espaciadora para pausar el video. La imagen se congeló en el rostro triunfante de Sofía justo antes de salir de escena. Un rugido de furia pura, primitiva y volcánica, nació en la garganta de Alejandro. Agarró un pisapapeles de cristal macizo de su escritorio y lo lanzó con toda su fuerza contra la pared opuesta. El cristal estalló en 1000 pedazos, pero el ruido no fue suficiente para acallar el estruendo de su propia culpa. Se cubrió la cara con las manos, sintiendo cómo las lágrimas de rabia e impotencia le quemaban la piel. «Soy un imbécil», sollozó Alejandro, golpeando la mesa con el puño hasta que sintió dolor. «Soy un maldito ciego». Elena tenía razón. Cada palabra de Sofía en el video era una puñalada. «Te vas a ir tan lejos que ni recordarás su nombre». Mocosa estúpida. Alejandro recordó cómo había defendido a Sofía, cómo había echado a Elena a la calle bajo la lluvia, cómo había permitido que el monstruo durmiera bajo su techo y amenazara a su hija. La imagen de Elena defendiendo a Mía se repetía en su mente. Elena, una mujer que no tenía nada, había arriesgado todo para proteger a una niña que no era suya, mientras él, el padre poderoso, había fallado miserablemente. Alejandro se levantó de la silla. Su tristeza se había evaporado, reemplazada por una determinación fría y letal. Se secó las lágrimas. Ya no había espacio para el dolor, solo para la justicia. Desconectó el portátil con un tirón brusco, lo cerró y lo tomó bajo el brazo como si fuera un arma cargada. Salió del despacho. Sus pasos resonaban en el pasillo con un peso diferente al de ayer. Ayer eran pasos de duda, hoy eran pasos de ejecución. Alejandro bajó la gran escalera de caracol de la mansión. Desde la barandilla podía ver el salón principal. Sofía estaba allí, sentada cómodamente en el sofá de cuero blanco, rodeada de revistas de novias. Tenía el teléfono pegado a la oreja y una copa de mimosa en la mano. «No, no, escúchame bien», decía Sofía al teléfono, su voz llena de arrogancia. «Quiero que las flores sean orquídeas importadas, no esas rosas baratas locales.
El presupuesto no es problema. Alejandro pagará lo que sea para verme feliz. Sí, y asegúrate de que el menú infantil sea mínimo. Quiero que sea una boda elegante, no una guardería. Alejandro llegó al último escalón. No dijo nada. Caminó directamente hacia el enorme televisor de pantalla plana de 85 pulgadas que dominaba la pared de piedra frente al sofá. Sofía lo vio entrar y tapó el micrófono del teléfono sonriéndole. Cariño, estoy hablando con la organizadora. Tienen unas ideas divinas para la recepción. ¿Te importa si reservamos la orquesta sinfónica? Alejandro no respondió. Con movimientos mecánicos y precisos, conectó el cable HDMI de su portátil al puerto lateral del televisor. Alejandro. Sofía frunció el ceño, notando por primera vez la tensión en la mandíbula de él y la oscuridad en sus ojos. ¿Qué haces? ¿Vas a trabajar ahora? Estoy tratando de planear nuestro futuro. Cuelga el teléfono, dijo Alejandro. Su voz no fue un grito, fue una orden militar, baja y vibrante. Pero, ¡cuelga el maldito teléfono! El grito de Alejandro hizo que Sofía soltara la copa, derramando el líquido naranja sobre la alfombra persa. Sofía cortó la llamada inmediatamente, mirándolo con miedo genuino. Alejandro, me estás asustando. ¿Qué te pasa? ¿Es por la niña otra vez? Alejandro se giró hacia ella. Tenía el control remoto en la mano. No, Sofía, no es por la niña. Es por ti. Es por la futura señora Valladares. Presionó el botón de play. La pantalla gigante cobró vida. La imagen de alta definición del oso espía llenó la sala. El sonido, amplificado por el sistema de cine en casa, fue atronador. El rostro de Sofía palideció instantáneamente, volviéndose del color de la ceniza. Sus ojos se abrieron desmesuradamente mientras se veía a sí misma en la pantalla gigante, empujando a Elena, sacudiendo a Mía, confesando su plan, plantando el reloj. «Despídete de Mía, mamita», resonó su propia voz en la sala, distorsionada y monstruosa. Sofía se llevó las manos a la boca. No podía respirar. La evidencia era abrumadora, grotesca, innegable. Vio la expresión de Alejandro mientras miraba la pantalla. Era una mirada de asco absoluto, como si estuviera viendo a una cucaracha. El video terminó con la imagen congelada de Sofía corriendo hacia el comedor para fingir el robo. Alejandro apagó la televisión, sumiendo la sala en un silencio mortal. «Alejandro», comenzó Sofía, su voz temblando, intentando desesperadamente encontrar una salida. Eso no es lo que parece. Es un montaje. Hoy en día, con la inteligencia artificial pueden hacer cualquier cosa. Esa criada debió contratar a alguien para hacer eso. Es falso». Alejandro la miró con una incredulidad fría. «¿Inteligencia artificial?», preguntó, caminando lentamente hacia ella. «La inteligencia artificial también te hizo pellizcar a mi hija hasta dejarle marcas. ¿La inteligencia artificial te hizo llamarla estorbo?». Sofía se levantó del sofá, intentando acercarse a él, ponerle las manos en el pecho para usar sus encantos una última vez. «Mi amor, estaba estresada. Tú no entiendes lo difícil que es para mí. Esa niña me odia, me provoca». Alejandro le apartó las manos con un manotazo brusco, como si ella fuera contagiosa. «No te atrevas a tocarme, me das asco». «Lo hice por nosotros», gritó Sofía, abandonando la máscara de víctima y mostrando su verdadera cara de desesperación. «Esa niña es un ancla, Alejandro. Te tiene atado al pasado, nunca seremos felices con ella en medio. Yo quería mandarla lejos para que pudiéramos empezar de cero, tener nuestros propios hijos, hijos normales». Las palabras quedaron flotando en el aire. Sofía se dio cuenta demasiado tarde de que acababa de confesar todo. Alejandro se acercó a ella, invadiendo su espacio hasta que Sofía tuvo que retroceder y caer sentada de nuevo en el sofá. «Tienes 10 minutos», dijo Alejandro. «¿Qué?».
Tienes 10 minutos para subir, hacer tus maletas y largarte de mi casa. Si en 10 minutos sigues aquí, llamaré a la policía y te entregaré el video. Te acusaré de maltrato infantil, falsa denuncia, robo y difamación. Te aseguro que con mis abogados te pudrirás en la cárcel el resto de tu juventud. No puedes hacerme esto. La boda, las invitaciones, ¿qué dirá la gente? Sollozó Sofía, más preocupada por su reputación que por su moral. Me importa una mierda lo que diga la gente. Me importa mi hija. ¡Fuera! El grito de Alejandro fue definitivo. Sofía se levantó, temblando de rabia y humillación. Al ver que no había negociación posible, su rostro se transformó en una máscara de odio puro. «Bien», escupió ella, recuperando su altivez venenosa. «Me voy. Quédate con tu mocosa retrasada y tu casa aburrida. De todas formas, nunca te amé. Solo amaba tu cuenta bancaria. Eras un trampolín, Alejandro, y en la cama eres patético». Alejandro ni se inmutó ante los insultos. Le dolían menos que el aire. 9 minutos, dijo, mirando su reloj. Sofía soltó un grito de frustración y corrió escaleras arriba. Se oyeron golpes, cajones abriéndose y cerrándose con violencia. Alejandro se quedó en el salón, inmóvil como una estatua, escuchando cómo el cáncer de su vida era extirpado. 8 minutos después, Sofía bajó arrastrando 2 maletas Louis Vuitton, rayando el suelo de madera en su prisa. Pasó por lado de Alejandro sin mirarlo, con la cabeza alta, pero con las manos temblorosas. Abrió la puerta principal y salió. Alejandro caminó hacia la puerta y la vio subir a su coche deportivo. Cuando el motor rugió y el coche se alejó levantando grava, Alejandro cerró la puerta. Puso el cerrojo. Y luego apoyó la frente contra la madera fría y exhaló un suspiro que llevaba 2 años contenido. La casa estaba en silencio otra vez, pero esta vez no era un silencio opresivo, era el silencio de la limpieza. El aire parecía más ligero. «¿Papá?» La vocecita vino de lo alto de la escalera. Alejandro se giró. Mía estaba allí, agarrada a los barrotes, mirando con ojos asustados. Había escuchado los gritos. Alejandro subió las escaleras corriendo y se arrodilló frente a ella, abrazándola con una fuerza desesperada. «Se fue, mi amor. La bruja se fue. Nunca más volverá. Nunca más te hará daño». Mía se dejó abrazar, hundiendo su carita en el hombro de su padre, pero Alejandro sintió que el cuerpecito de su hija seguía tenso. Faltaba algo. Faltaba la pieza clave para que el corazón de Mía volviera a latir de verdad. «Elena», susurró Mía. La pregunta atravesó a Alejandro. Se separó suavemente de su hija y la miró a los ojos, tomándola de las manos. «Mía, escúchame bien. Papá cometió un error muy grande, pero te prometo, te juro por mi vida, que voy a traerla de vuelta. No voy a parar hasta encontrarla. Vamos a ir a buscarla, ahora mismo». Alejandro se levantó, cargó a Mía en sus brazos y bajó las escaleras con un propósito renovado. No sabía dónde vivía Elena, no tenía su dirección exacta, solo un archivo de personal con datos básicos en la oficina de la ciudad. Pero era Alejandro Valladares, tenía recursos, tenía dinero y por primera vez en mucho tiempo tenía una misión que valía la pena. Movería cielo y tierra, buscaría debajo de las piedras, pero Elena volvería a casa. El termómetro digital emitió un pitido agudo que sonó como una alarma de incendio en el silencio sepulcral de la habitación infantil. Alejandro miró la pantalla y sintió que el mundo se le venía encima. 39.5 grados. Mía estaba ardiendo. Su pequeña hija yacía en la cama, sudando frío, con la piel pálida y traslúcida, y los ojos vidriosos clavados en la puerta, esperando a alguien que no llegaba. No era una gripe, no era un virus. El médico de la familia, que acababa de irse hace 10 minutos, había guardado su estetoscopio con una expresión grave y había sido brutalmente honesto.
Físicamente no hay infección, señor Valladares. Esto es somatización. Su hija está sufriendo una depresión aguda severa. Su cuerpo se está apagando porque su espíritu se ha rendido. Si no le devuelve lo que perdió, ningún antibiótico va a bajar esa fiebre. Alejandro acarició el cabello húmedo de Mía. Aguanta, mi amor. Aguanta un poco más. Le susurró, besando su frente hirviendo. Mía movió los labios resecos. Nubes. Susurró delirando. Quiero las nubes. Alejandro se levantó de golpe. No podía esperar más. Llamó a la señora Carmen, la cocinera de toda la vida que vivía en la propiedad y que era la única persona en la que confiaba ahora que Sofía se había ido. Quédese con ella, no se mueva de su lado. Si la fiebre sube una décima más, llame a la ambulancia. Yo voy a traer la cura. Alejandro salió de la mansión como una exhalación. Afuera, el cielo se había roto. Una tormenta eléctrica azotaba la región de los lagos, convirtiendo las carreteras en ríos de barro y peligro. Pero a Alejandro no le importaba. Se subió a su camioneta blindada, arrancó el motor con un rugido y salió disparado hacia la ciudad, ignorando la lluvia que golpeaba el parabrisas con violencia. Tenía una dirección. Había tenido que llamar a su jefe de recursos humanos a las 10 de la noche, despertándolo para exigirle el archivo completo de Elena. Barrio San Miguel, Callejón de los Olvidados, número 4. El nombre de la calle parecía una broma cruel del destino. Condujo durante 40 minutos, pasando de las carreteras asfaltadas y perfectas de su zona residencial a los caminos llenos de baches y basura de la periferia. La ciudad cambiaba de piel. Las luces de neón de los centros comerciales daban paso a farolas rotas y perros callejeros buscando refugio bajo los toldos. Llegó a la dirección. No era una casa. Era una pensión destartalada con paredes desconchadas. Alejandro golpeó la puerta desesperado. Una mujer mayor le abrió, mirándolo con desconfianza. «Busco a Elena, Elena Ramírez». «Se fue a trabajar», dijo la mujer secamente, mirando el reloj caro de Alejandro. «Turno de noche en la cafetería El Gato Negro, cerca de la estación de autobuses. Tiene que pagar la renta, ¿no? Ya que la echaron de su trabajo de rica sin previo aviso». La acusación golpeó a Alejandro, pero no tenía tiempo para explicaciones. Volvió al coche y aceleró hacia la estación. El Gato Negro era un lugar lúgubre, con olor a grasa rancia y café quemado, lleno de camioneros cansados y gente que no tenía a dónde ir. Alejandro entró. Su traje italiano de $3,000 y sus zapatos de cuero empapados desentonando violentamente con el suelo de linóleo pegajoso. Sus ojos escanearon el lugar, y entonces la vio. Elena estaba detrás de la barra, con un uniforme gris desgastado que le quedaba grande. Se veía exhausta. Tenía ojeras profundas y sus movimientos, antes llenos de gracia y energía, eran lentos y pesados. Estaba sirviendo café a un hombre corpulento que le gritaba algo sobre la comida fría. «¡Muévete, inútil!», gritó el encargado del lugar, un hombre calvo y sudoroso, golpeando la barra. «Limpia la mesa 4, se ha caído un refresco». Alejandro sintió una ira caliente, pero la tragó. Caminó hacia la barra. El sonido de sus pasos firmes hizo que algunos clientes se giraran. Elena estaba agachada, limpiando el suelo con un trapo sucio. Al ver unos zapatos de lujo pararse frente a ella, se quedó inmóvil. Levantó la vista lentamente, recorriendo las piernas del pantalón hasta llegar al rostro de Alejandro. Sus ojos se abrieron con sorpresa, seguidos inmediatamente por una muralla de frialdad defensiva. Se puso de pie, secándose las manos en el delantal. «Si viene a pedirme el cambio del taxi que me dio para irme, no lo tengo», dijo Elena con voz dura. «Lo usé para comer». «Elena»,
La voz de Alejandro se quebró. No era la voz del millonario arrogante, era la voz de un padre desesperado. Váyase, señor Valladares, aquí nos servimos champán y no quiero problemas con mi jefe. Mía se está muriendo. La frase cayó entre ellos como una bomba atómica. La frialdad de Elena se desintegró en un milisegundo. Soltó el trapo, que cayó al suelo con un chapoteo triste. ¿Qué? Su voz fue un susurro horrorizado. Tiene casi 40 de fiebre. No come. No habla. Delira llamándote. El médico dice que es tristeza, que se está dejando ir. Alejandro dio un paso adelante, ignorando a los clientes que miraban la escena como si fuera una telenovela. «Elena, te necesito». «Oiga usted», gritó el encargado saliendo de la cocina. «¿Va a pedir algo o va a molestar a mi empleada?» «Ramírez, vuelve al trabajo o te descuento la hora». Alejandro ni siquiera miró al encargado. Mantenía sus ojos fijos en los de Elena. Y entonces Alejandro Valladares, el hombre que cerraba tratos de millones de dólares sin parpadear, el hombre que nunca pedía perdón, hizo lo impensable. Delante de los camioneros, delante del encargado, sobre el suelo sucio y lleno de grasa de una cafetería de mala muerte, Alejandro se puso de rodillas. Un silencio absoluto se apoderó del local. «Le pido perdón», dijo Alejandro, con la voz ronca, sin importarle que sus pantalones se mancharan. «Fui un ciego, fui un estúpido, vi el video, vi lo que ella hizo, vi lo que tú hiciste por mi hija, me equivoqué en todo, te ofrecí dinero para que te fueras, ahora te ofrezco mi vida para que vuelvas, no por mí, por ella, sálvala, por favor». Elena se llevó las manos a la boca, sus ojos llenándose de lágrimas. Ver a ese hombre orgulloso arrodillado, destruido por la culpa y el amor a su hija, derrumbó sus últimas defensas. El encargado soltó una risa nerviosa. «Pero bueno, ¿esto qué es? Levántese, hombre. Ramírez, dile que se largue». Elena miró a su jefe, luego miró a Alejandro. Se quitó el delantal gris y lo tiró sobre la barra con una fuerza liberadora. «Renuncio», dijo Elena con voz firme. Luego se agachó y tomó las manos de Alejandro, obligándolo a levantarse. «No se arrodille, señor. Un padre que ama a su hija nunca debe arrodillarse, solo debe correr hacia ella. Lléveme a casa». Alejandro se levantó, sintiendo un alivio tan grande que casi se mareó. Sin decir una palabra más, la tomó de la mano y salieron corriendo bajo la lluvia, dejando atrás la cafetería, la miseria y el pasado, corriendo hacia el coche como si el diablo les pisara los talones. Porque la muerte estaba rondando la cama de Mía y solo ellos podían detenerla. El viaje de regreso fue una carrera contra la muerte y contra la tormenta. Alejandro conducía con los nudillos blancos sobre el volante, desafiando los límites de velocidad, mientras los limpiaparabrisas luchaban inútilmente contra el diluvio. El silencio dentro del coche era denso, pero ya no era hostil. Era un silencio compartido de angustia y esperanza. Elena iba en el asiento del copiloto, con las manos entrelazadas en forma de plegaria, mordiéndose el labio inferior. Cada minuto parecía una hora. «¿Sigue sin comer?», preguntó Elena, rompiendo el silencio, mirando la carretera oscura. «Desde que te fuiste, no ha probado bocado. Solo llora hasta que se queda dormida por agotamiento. Y cuando despierta, es como si no estuviera allí». Elena cerró los ojos, sintiendo un dolor físico en el pecho. Le prometí que las nubes pasaban. Le mentí. Yo era su nube y me fui. No. Alejandro quitó una mano del volante por un segundo y en un gesto instintivo apretó brevemente el hombro de Elena. Tú fuiste el sol. Yo fui la tormenta que lo tapó, pero eso se acabó. Sofía ya no está. Nadie te volverá a hacer daño en esa casa. Te doy mi palabra de honor. Al llegar a la mansión del lago, las luces estaban encendidas.
brillando como un faro en medio de la tempestad. Alejandro frenó el coche bruscamente frente a la entrada, derrapando sobre la grava mojada. Ni siquiera se molestó en apagar el motor. Ambos bajaron corriendo. Alejandro abrió la puerta principal y Elena entró primero, sin esperar permiso, guiada por el instinto maternal que le gritaba dónde estaba la niña. Subió las escaleras de dos en dos, con el corazón golpeándole en la garganta. Al llegar al pasillo de arriba, encontró a la señora Carmen saliendo de la habitación de Mía con un paño húmedo y una cara de preocupación profunda. «¡Elena!», exclamó la cocinera al verla santiguándose. «Gracias a Dios. Está ardiendo. No para de temblar». Elena no se detuvo. Entró en la habitación. La luz de la lámpara de noche iluminaba tenuemente la figura pequeña bajo el edredón gigante. Mía parecía diminuta, frágil, perdida entre las sábanas de seda. Su respiración era superficial y rápida, un sonido sibilante que llenó de terror a Elena. Se acercó a la cama lentamente, con miedo de asustarla, o peor, de que fuera demasiado tarde. «Mi caballito», susurró Elena, con la voz quebrada por la emoción. «He vuelto». Mía no se movió al principio. Parecía estar muy lejos, en ese lugar oscuro donde los niños se esconden cuando el dolor es demasiado grande. Elena se sentó en el borde de la cama. Sus manos, frías por la lluvia, tocaron suavemente la mejilla ardiendo de la niña. «Mía, soy yo. Soy Elena. Hemos venido a jugar con las nubes». Los párpados de Mía temblaron. Lentamente, pesadamente se abrieron. Sus ojos azules, velados por la fiebre, tardaron unos segundos en enfocar. Cuando la imagen de Elena se hizo nítida, algo cambió en la habitación. Fue como si una corriente eléctrica hubiera reactivado un corazón detenido. «Mamá», el susurro de Mía fue apenas un hilo de voz. Elena sonrió entre lágrimas, acariciando su cabello. «Aquí estoy, mi amor. Aquí estoy». Mía sacó una mano de debajo de las sábanas. Una manita débil que buscó la cara de Elena, tocando su piel para asegurarse de que era real y no un sueño febril. Al sentir la humedad de la lluvia en la mejilla de Elena, la realidad la golpeó. De repente, Mía soltó un sollozo, pero no de tristeza, sino de alivio puro. Con una fuerza que parecía imposible para su estado, se incorporó y se lanzó a los brazos de Elena, enterrando la cara en su cuello, aferrándose a ella como un náufrago a una tabla en medio del océano. «¡Volviste! ¡Volviste!», lloraba la niña, repitiendo la palabra una y otra vez. Elena la envolvió en sus brazos, meciéndola, besando su cabeza, sus hombros, sus manitas. «Nunca más, mi vida, nunca más me voy a ir. Perdóname. Te juro que nunca más te dejaré sola». Alejandro observaba desde el umbral de la puerta. Estaba empapado, con el traje arruinado y el cabello pegado a la frente, pero nunca se había sentido más rico en su vida. Ver esa escena le provocó un nudo en la garganta que le impedía tragar. Vio cómo el cuerpo tenso de su hija se relajaba poco a poco en los brazos de Elena. Vio cómo la respiración agitada de la niña comenzaba a sincronizarse con la de la mujer que la sostenía. Fue testigo de un milagro médico inexplicable. La fiebre del alma comenzaba a bajar ante sus ojos. El color volvía lentamente a las mejillas de Mía, no el rojo de la enfermedad, sino el rosado de la vida. Elena levantó la vista y encontró los ojos de Alejandro en la puerta. No hubo palabras, no hacían falta. En esa mirada compartida, sobre la cabeza de la niña que ambos amaban, se firmó un pacto más fuerte que cualquier contrato laboral o matrimonial. Alejandro comprendió en ese instante que su dinero, sus empresas y su estatus no valían nada comparados con la lealtad y el amor puro que esa mujer humilde acababa de traer de vuelta a su hogar. «Señor,
dijo Elena suavemente, sin soltar a Mía. Creo que Mía tiene hambre. Podría pedirle a Carmen que traiga un poco de sopa. Pero... que sea sopa de nubes. Alejandro sonrió, una sonrisa genuina que le llegó a los ojos, borrando años de amargura. Sopa de nubes. A la orden, señora, respondió él. Y mientras bajaba las escaleras hacia la cocina, Alejandro se dio cuenta de que acababa de llamar a Elena señora sin pensarlo, y por primera vez el título sonaba correcto en esa casa. La verdadera dueña del hogar no era la que tenía el apellido o el anillo de diamantes, sino la que tenía el corazón de su hija. El millonario había aprendido la lección más cara de su vida, y por suerte no había sido demasiado tarde. Un mes después, la mansión del lago parecía haber sido demolida y reconstruida desde los cimientos, aunque no se había movido ni un solo ladrillo. El cambio no estaba en la arquitectura, sino en el alma de la casa. Las cortinas pesadas de terciopelo oscuro que siempre mantenían la sala en una penumbra elegante y depresiva habían desaparecido, sustituidas por telas ligeras de lino blanco que bailaban con la brisa de la mañana, dejando que la luz del sol inundara cada rincón, revelando partículas de polvo que ya no molestaban a nadie. Era sábado por la mañana. En la cocina, donde semanas atrás se había vivido el drama de un reloj robado y un despido injusto, ahora reinaba un caos glorioso y perfumado a vainilla y mantequilla caliente. Alejandro Valladares, el hombre que solía revisar los índices bursátiles de Tokio mientras bebía un café negro en silencio sepulcral, estaba de pie junto a la encimera. Pero no llevaba su traje de 3 piezas. Llevaba unos pantalones de chándal grises y una camiseta blanca manchada de harina. Tenía una espátula en la mano y una expresión de concentración absoluta, más intensa que la que ponía en sus reuniones de directorio. «¡Cuidado, papá! ¡Se va a quemar la nube!», gritó Mía desde su silla alta, batiendo las palmas con entusiasmo. Mía había recuperado el peso que perdió durante su enfermedad, y sus mejillas tenían un color rosado saludable que brillaba bajo sus rizos rubios. Ya no había rastro del silencio traumático. Ahora Mía hablaba por los codos, cantaba, reía y daba órdenes en la cocina como una pequeña generala. «Tranquila, capitana, tengo la situación bajo control», respondió Alejandro intentando voltear un panqueque con forma supuestamente de oso, que terminó aterrizando medio doblado en el plato. Una risa suave y musical resonó detrás de él. Elena estaba apoyada en el marco de la puerta, observando la escena con los brazos cruzados y una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Ya no llevaba el uniforme azul con el delantal blanco. Aquel uniforme había sido quemado ceremonialmente en la chimenea hacía 2 semanas, por insistencia de Alejandro. Ahora, Elena vestía unos vaqueros sencillos y una blusa de seda color lavanda que resaltaba su figura y su elegancia natural. No parecía una empleada, parecía lo que realmente era, el pilar central de esa familia. «Creo que el señor Bigotes ha sufrido un accidente en la sartén, señor chef», bromeó Elena, acercándose para inspeccionar el desastre culinario de Alejandro. Alejandro se giró, y al verla, su expresión se suavizó de una manera que habría aterrorizado a sus antiguos socios comerciales por su vulnerabilidad. «Me rindo. Soy bueno comprando empresas, pero soy un desastre haciendo osos de harina. Te toca salvar el desayuno, Elena». Elena tomó la espátula de su mano y sus dedos se rozaron. La electricidad estática del momento fue palpable. No era la tensión del miedo o de la jerarquía, era la tensión de algo nuevo, algo que había estado creciendo silenciosamente entre ellos durante las últimas 4 semanas de convivencia, de cenas compartidas, de paseos por el lago y de cuidar juntos a Mía. «Hazte a un lado, principiante», dijo ella con cariño, guiñándole un ojo.
Mientras desayunaban, Mía parloteaba felizmente sobre los patos que habían visto en el lago el día anterior. Alejandro observaba a las dos mujeres de su vida. Veía cómo Elena limpiaba una mancha de jarabe de la barbilla de Mía con una ternura infinita, y cómo Mía la miraba con adoración absoluta. Pensó en Sofía. Hacía semanas que no pensaba en ella. Sus abogados se habían encargado de todo. Al mostrarle el video a la familia de ella y amenazar con hacerlo público, Sofía había firmado un acuerdo de confidencialidad y había desaparecido del país, probablemente buscando a otro millonario incauto en la Riviera Francesa. Pero a Alejandro ya no le importaba el pasado, solo le importaba el presente. «¡Papá!», dijo Mía de repente con la boca llena. «Dime, princesa, ¿Elena se va a ir hoy a su casa?». La pregunta cayó sobre la mesa, deteniendo los tenedores en el aire. Aunque Elena vivía allí, técnicamente seguía habiendo una barrera invisible. Mía tenía un miedo residual a que Elena desapareciera como la última vez. Alejandro miró a Elena. Ella bajó la vista hacia su plato, sonrojándose ligeramente. «No, mi amor», dijo Alejandro con voz firme. «Elena no se va a ir hoy, ni mañana». «¿Nunca?», insistió Mía. Alejandro dejó su tenedor, se limpió la boca con la servilleta y se puso de pie. «Elena, ¿puedes acompañarme al muelle un momento? Carmen puede vigilar a Mía mientras termina sus panqueques». Elena asintió, notando un cambio en el tono de Alejandro. Había una solemnidad nerviosa en su voz que le hizo acelerar el pulso. Caminaron juntos hacia el muelle de madera que se adentraba en el lago. El agua estaba tranquila, reflejando el cielo azul como un espejo perfecto. El aire olía a pinos y a agua fresca. Llegaron al final del muelle y se detuvieron mirando el horizonte. Alejandro mantuvo las manos en los bolsillos, mirando el agua, buscando las palabras exactas. «Hace un mes, en este mismo lugar casi cometo el error más grande de mi vida», empezó él sin mirarla. Estaba ciego. Pensaba que la vida se trataba de control, de imagen, de tener la casa perfecta y la esposa trofeo adecuada. Pensaba que podía comprar la felicidad de Mía con juguetes caros y médicos de renombre. Se giró hacia Elena, quien lo miraba con ojos grandes y expectantes, el viento jugando con los mechones sueltos de su cabello oscuro. «Tú me enseñaste a ver, Elena. Me enseñaste que la felicidad no se compra, se construye. Se construye con canciones tontas, con juegos de limpieza, con paciencia y con amor verdadero. Me devolviste a mi hija, me devolviste la capacidad de sentir. Alejandro, yo solo hice», empezó a decir Elena con humildad. «No, no digas que solo hiciste tu trabajo», la interrumpió él suavemente, dando un paso hacia ella, acortando la distancia. «Lo que hiciste fue salvarme, a los dos, y por eso tengo que decirte algo muy serio». Alejandro respiró hondo, como si estuviera a punto de saltar al agua helada. «Estás despedida». Elena se quedó helada. El color se le fue del rostro. Sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué? Balbuceó. «¿Por qué? ¿Hice algo mal? Pensé que...». «Estás despedida», repitió Alejandro, pero esta vez una sonrisa traviesa y tierna apareció en sus labios. «Porque ya no puedo permitir que seas mi empleada. No es ético. No entiendo...». Elena estaba confundida, al borde de las lágrimas. Alejandro sacó una mano del bolsillo. No tenía un anillo de diamantes gigante y ostentoso como el que le había dado a Sofía. Tenía una cajita de terciopelo azul, pequeña y discreta. La abrió. Dentro había un anillo sencillo, de oro blanco, con un zafiro azul claro, del color exacto de los ojos de Mía y del color del lago que los rodeaba. «No es ético que la mujer de la que estoy perdidamente enamorado me sirva el café o me limpie la casa».
dijo Alejandro, su voz temblando ligeramente. Elena, no quiero que trabajes para mí. Quiero que trabajes conmigo. Quiero que construyas esta vida a mi lado, no como la niñera, sino como la señora de esta casa, como mi compañera, como la madre que Mía eligió con el corazón antes que yo con la razón. Elena se llevó las manos a la boca, las lágrimas brotando de sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de una felicidad tan pura que dolía. Alejandro, yo no tengo nada, vengo de la nada, no encajo en tu mundo. Tú eres mi mundo, respondió él con firmeza, tomando su mano y deslizando el anillo en su dedo. Le quedaba perfecto. Tú llenaste esta casa vacía. Tú eres la única riqueza que me importa. Elena Ramírez, ¿te casarías con este tonto millonario y su hija traviesa? Elena miró el anillo, luego miró los ojos oscuros y suplicantes de Alejandro. No vio al jefe, vio al hombre. Sí, susurró ella, y luego más fuerte, riendo entre lágrimas. Sí, claro que sí. Alejandro la levantó en el aire, girando con ella en el muelle, mientras Elena reía con esa risa cristalina que había espantado a los fantasmas de la mansión. Se besaron, un beso largo y profundo, sellando una promesa que no necesitaba contratos prenupciales. ¡Ey! ¡Yo también quiero! Se oyó un grito desde la orilla. Mía venía corriendo por el césped, con la cara llena de jarabe y los brazos abiertos. Alejandro bajó a Elena y ambos se agacharon para recibir el impacto de la pequeña, que se lanzó sobre ellos en un abrazo grupal que casi los tira al agua. ¿Ya somos una familia de verdad?, preguntó Mía, mirando de uno al otro con picardía. Elena acarició la mejilla de la niña, luego miró a Alejandro, entrelazando sus dedos con los de él. Sí, mi amor, somos una familia de verdad, y esta vez es para siempre. Alejandro miró hacia la casa. Ya no parecía una mansión fría, parecía un hogar. El sol brillaba alto en el cielo, y por primera vez en años, el millonario no deseaba estar en ningún otro lugar del mundo. Había llegado temprano a casa aquel día fatídico, esperando encontrar un problema, y en su lugar había encontrado su destino. Y mientras los tres caminaban de regreso por el muelle, riendo y jugando a ver quién pisaba las sombras del otro, Alejandro supo que esa era la mejor inversión de su vida. Un amor que no cotizaba en bolsa, pero que valía todo el oro del mundo. Fin.